Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo que se inaugura hoy. Es el ciclo de la perspectiva de género en los procesos de formación y evaluación del sistema educativo, investigación, buenas prácticas y retos de futuro. Y hoy lo comenzamos con un workshop sobre gestión de políticas de igualdad dentro de la perspectiva de las universidades, en el ámbito de las universidades. Este ciclo está financiado por el Instituto de las Mujeres, cuenta con la financiación, y también participan diferentes investigadoras que lideran varios proyectos I+D, y por lo tanto lo que queremos hacer con estas actividades desde el Instituto de Estudios de Género, que este año cumplimos 10 años, es impulsar la perspectiva de género en todos los procesos de la formación, investigación y evaluación de las universidades. Existen sesgos sexistas y androcéntricos en los conocimientos, en los propios contenidos de las ciencias y de los significados que se plasman en la práctica de la investigación científica, pero también van más allá y se trasladan también al ejercicio profesional. Y por eso queremos abrir esta vía de debate. Simplemente para comenzar, quería hacer una alusión. Entiendo que las personas que participan hoy en el debate probablemente no han podido leerla con detenimiento porque ha sido difícil encontrar el anteproyecto de ley por el que se va a modificar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que aprobaron en Consejo de Ministros el viernes y que todavía el texto no está definitivo. Pero sí es importante tomar como punto de partida que en este texto, la verdad que sorprende, ¿no?, la amplitud con que se trata la igualdad, la perspectiva de género, pero también pues tendremos que analizar realmente el texto, si se está enfocando bien, y al final que también vemos algunos de los fallos que también puede ser parte del debate, ¿no? A veces se confunde lo que hablábamos, ¿no?, el contenido de la ciencia con la propia promoción y estabilidad de las profesoras, que es un poco, ¿no?, el más allá, las prácticas del ejercicio profesional en las universidades. Y bueno, voy a presentar a las personas que me acompañan. Rosa Sansegundo, que viene en calidad es catedrática de esta universidad, pero viene en calidad de presidenta de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género, que es una plataforma a nivel nacional donde ha conseguido agrupar a investigadoras y a grupos científicos que tratan los estudios de género y feministas en las universidades españolas, y creo que es un momento importante que estemos allí, que sobre todo estemos agrupadas las universidades. Begoña Marugán, que aparte de ser socióloga del trabajo y socióloga también del género, ¿no?, y profesora asociada, viene también un poco, es adjunta de la Secretaría de la Mujer de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras, y viene también para darnos esa visión desde el punto de vista de los sindicatos y de cómo también podemos hacer que la gestión de políticas de igualdad en las universidades desde el sindicalismo pueda avanzar. Magdalena Suárez Ojeda, que es directora de la Unidad de Igualdad en la Universidad Complutense de Madrid. Creo que la Universidad Complutense de Madrid tenía que estar aquí porque han conseguido que las políticas desde las universidades, desde las unidades de igualdad, que es realmente donde se hace política universitaria, pues creen normas de referencia que muchas veces desde otras universidades pues nos gustaría que también se pudieran aplicar en las nuestras, y creo que es un gran ejemplo cómo están trabajando ahora mismo, y que seguro que tienen también sus cosas que nos contarán, que todavía falta, pero bueno, creo que representa unos avances que son muy importantes, tanto para el profesorado, el personal de servicios, el PDI, el PAS, como para el estudiantado. Creo que el alumnado también se beneficia de estas políticas que a veces le tenemos aparte, ¿no? Patricia Nieto Rojas, que es profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional a Distancia, de la UNED, que es una experta también en gestión de políticas de igualdad, y yo creo que también nos puede hablar ya no solo
desde el punto de vista de profesora, investigadora, sino también desde la parte de la especialidad, ¿no?, del derecho del trabajo y cómo también nos influye como trabajadoras. Luego tenemos a Celia López Ongil, que es profesora de tecnología electrónica. Es investigadora, lidera grandes proyectos I+D, donde desde la tecnología se aplica la perspectiva de género en un trabajo sinérgico con otras áreas. Y bueno, pues al final el área de las ingenierías es un área muy masculinizada, donde también tienen otras luchas que tenemos que estar apoyándolas, y es también un reto, ¿no?, ahora mismo en trabajar también esta perspectiva de género en las ingenierías, que es un reto que aparece en todas las leyes, normas, planes de los ministerios, pero bueno, podemos debatir sobre esto. Y luego, por supuesto, hemos querido dar voz también al alumnado, ¿no? Jacqueline Joana Peñas es una alumna de doctorado del Departamento de Comunicación, pero también ella pues tiene un curso de especialista en gestión de políticas de igualdad, tiene una trayectoria también de trabajar dentro de la administración pública en su país, pero bueno, creo que como estudiante no solo es una estudiante más que puede venir representando, sino que también como tiene formación, pues puede darnos también su visión, ¿no?, sobre las normas existentes que tenemos en esta universidad y cosas que podríamos mejorar para el alumnado. Es un workshop donde vamos a trabajar, a debatir, y creo que es importante que también la participación del público cuando queráis intervenir, y sobre todo, como no sois especializados, si hay algún término dentro del PDI, personal docente investigador, vosotros nos conocéis como profes o investigadoras, pero somos PDI o el PAS, ¿no?, cuando hablamos de esta terminología, pues bueno, en cualquier momento podéis preguntar cualquier cosa, porque vuestras aportaciones también van a ser importantes. Y bueno, me gustaría dar la palabra primero, si queréis, vamos a Magdalena Suárez Ojeda, también porque es de una universidad invitada, ¿no? Para que nos... ¿Te parece bien, Magdalena? Clara, No, yo... Rosa, bueno, si quieres empieza, Rosa, contándonos la plataforma, voy, pero sí. Bueno, yo creo que Magdalena nos puede explicar un poco cómo están implementando las políticas de igualdad en la unidad de igualdad de la Universidad Complutense, bueno, y cuáles iniciamos por ahí, y luego ya centraremos el debate más en docencia, investigación y también en personal. Pero si te parece, como también te hemos traído como un ejemplo, pues para tener un punto de referencia queríamos... Bueno, no sé cuántos minutitos tengo, voy a ocupar poco tiempo porque supongo que lo más interesante, como estábamos hablando, es el debate. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Clara, por invitarme. Tengo que decir que tengo en particular pues cariño a la Universidad Carlos III porque verdaderamente sois unas profesionales extraordinarias, lo digo de verdad. Enhorabuena por el instituto, y verdaderamente habéis puesto a la Universidad Carlos III en muy poco tiempo dentro del marco de referencia internacional. Por lo tanto, pues las personas que venimos de universidades más antiguas, pues el nombre nos ha precedido, pero lo digo completamente en cierto, de verdad, o sea, de corazón, que la Universidad Carlos III, pues sois el vivo ejemplo de universidad dinámica y de excelencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues disculpo a Isabel Tajahuerce, que tendría que estar aquí en este momento, y entonces, bueno, pues como no puede estar, pues estoy yo, que soy la segunda a bordo, que soy la directora de la unidad de igualdad, porque ella es la delegada. Y bueno, en fin, voy a dar entonces veo que más que un tema de política general, a mí me corresponde más aterrizar, o cómo estamos aterrizando, qué estamos haciendo en la Universidad Complutense de Madrid para implantar las políticas públicas, ¿no? Mirad, pues como en todos los sitios, no creéis que es nada fácil, ¿no? No es nada fácil, o sea, parto de ese presupuesto, que efectivamente hay unas
resistencias. La universidad, en fin, nos acoge y es nuestro marco de referencia, pero indudablemente parte de un presupuesto estamental muy importante. Como muy bien decías, Clara, hay 3 estamentos muy claros, que son estudiantes, personal docente investigador, personal de administración y servicios, que no tienen las mismas ratios, que no funcionan en los mismos mundos, que no tienen los mismos regímenes jurídicos aplicables, y dentro del profesorado pues tampoco, ¿no? Porque incluso el personal de administración y servicios, porque por un lado está el personal funcionario, por otro lado está el personal laboral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vivimos en un complejo ecosistema que no siempre es permeable los diferentes estamentos y, como digo, al menos desde el punto de vista de sus regímenes jurídicos. Ya, punto número 1. Punto número 2. Nos hemos encontrado ante una situación que teníamos que modificar el plan de igualdad. Teníamos únicamente un plan de igualdad, o sea, el primer plan de igualdad, y otras universidades que llevan por el tercero o por el cuarto. Nosotras estamos en el primer plan de igualdad y también el primer protocolo de acoso. Entonces, cuando entra el actual rector, pues abordamos, Isabel y yo, entonces abordamos la reforma de ese plan de igualdad. Claro, nada tiene que ver los planes de igualdad de primera generación con estos planes de última generación, que además nos ha pillado, no solo con los criterios muy débiles y muy importantes, pero nada no muy exigentes, sobre todo para las administraciones públicas, de la Ley de Igualdad, de la LOIM, sino que nos encontramos con el Real Decreto Ley del 2019, que amplía como bien sabéis en esta mesa, la exigencia de elaboración de planes de estudio, y de repente estábamos ya en ello cuando de repente se publican el Real Decreto 901 y 902 y nos vemos inmersas en un proceso de auditorías retributivas, que ahora contaré, registros retributivos que no nos toca, pero hemos hecho, lo sé, que no nos toca, pero que tenemos hecho por lo que ahora voy a contar, y ya con una cosa que se iba a hacer de todas maneras, con una mesa de negociación. Tuvimos que convocar una mesa de negociación con la representación sindical. Entonces, se acaba de concluir hace muy poquito tiempo, unas semanas ya, la negociación del plan de igualdad, que como no puede ser de otra manera, pues tenemos que ha sido paritaria, 10 miembros representantes de sindicatos, 10 representantes de la empresa, entre comillas, me hace gracia de la empresa, ¿no?, de la universidad. Y bueno, ha sido verdaderamente un plan pues muy debatido, ¿no?, con una negociación pues muy buena, ¿no?, con unos puntos más duros que otros que negociar. Lógicamente hay cuestiones importantes, o sea, lo digo abiertamente, ¿no? Tenemos 2 cuestiones que son difíciles de negociar, como es el tema de la conciliación. En el tema de la conciliación tenemos unos problemas muy importantes, sobre todo en el PDI, en el personal docente e investigador, porque efectivamente ya sabemos cómo son la forma de elección de los grupos, que prima, y está así en nuestro reglamento también, la antigüedad y... O sea, el rango y la antigüedad, o sea, la categoría y la antigüedad. Indudablemente, pues las profesoras hemos accedido de forma mayoritaria, pues posteriormente, por lo tanto, estamos en unas condiciones no posicionadas, no de forma muy adecuada como para conseguir estas conciliaciones. Yo, como directora de la Unidad de Igualdad, tengo 2 competencias muy claras, que son verdaderamente también los nudos del conflicto fáctico de todos los días. Uno es la aplicación de protocolos de acoso sexual por razón de sexo. Ahora mismo lo tenemos también de orientación sexual, diversidad sexogenérica, etcétera, etcétera, pero efectivamente nosotras nos vamos a quedar, como tenemos unidad de igualdad y unidad de delegación del rector para igualdad, que somos nosotras, y de diversidad, pues todas las cuestiones sexogenéricas se tratarán desde diversidad, y todas las cuestiones relativas a igualdad, es decir, fundamentalmente acoso sexual y por razón de sexo, se tratarán en la unidad de igualdad. Y así ha quedado reflejado en el propio plan de igualdad. Por lo tanto, no va a haber tampoco una desconexión,
desconexión entre el plan de igualdad y el protocolo de acoso, habida cuenta que, como es muy bien sabido en esta mesa, el propio Real Decreto exige que dentro del plan de igualdad se establezcan unas medidas relativas a acoso sexual y por razón de sexo. Por lo tanto, lo que hemos hecho es unir ambos procesos, y hacer un protocolo de acoso independiente, pero que esté en relación y en sintonía con las prescripciones, con las cuestiones que hemos incluido en el plan de igualdad. ¿Vale? Entonces, pues ese es en el punto en el que estamos. Espero que en el próximo Consejo de Gobierno pues podamos aprobar el plan de igualdad y seguir para adelante. Me tomo la licencia 2 minutos más, pero me parece también muy importante, y es que las unidades de igualdad estamos integradas en la red de unidades de igualdad para la excelencia universitaria, en RUIGEU. Ahora mismo estamos todas las universidades públicas, somos 57 universidades públicas y algunas privadas que cumplen determinadas características. Tienen que tener plan de igualdad, protocolo de acoso, políticas específicas, ¿no? Ahora mismo la RUIGEU tiene su propio reglamento y su corpus estructural. A su vez hay una segunda pata un poco distorsionada en CRUE, porque CRUE tiene una sectorial que es sostenibilidad. Dentro de sostenibilidad hay una subrama, una subsección que es igualdad. Entonces, bueno, y a su vez hay una delegada en CRUE para igualdad. Entonces, bueno, también estamos intentando desde el punto de vista orgánico establecer unas ratios de diálogo razonable, ¿no? Ahora mismo, como os digo, RUIGEU está funcionando muy bien porque se ha autodotado de un reglamento propio, y además estamos intentando establecer vínculos con otras entidades de gran prestigio y gran consolidación, como es la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género, que es, aquí está mi querida Rosa, ¿no? con la que estamos en relación y intentamos también que las políticas, es decir, que la voz de la universidad al exterior, no solo a intra, sino a extra, seamos capaces de catalizar una serie de reivindicaciones para que verdaderamente sean más eficaces, ¿no? Por otro lado, pues como bien has dicho, Clara, y con esto concluyo, las relaciones también son intensas con tanto el Ministerio de Igualdad como el Ministerio de Universidades, porque estamos en un momento muy crítico. Efectivamente, la Ley de Convivencia Universitaria, que nos toca de modo colateral, pero puede influir en determinadas cuestiones, la Ley de la Ciencia, la Ley de Universidades. Por lo tanto, pues estamos en un momento verdaderamente muy crítico, y bueno, espero que entre todas podamos dar respuesta a estos retos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, si queréis, a continuación también la profesora Sansegundo nos podría hablar, ¿no?, de la plataforma, porque para quien no conozca muy bien, las unidades de igualdad, como bien ha explicado Madalena, son una parte de la política que hacen también rectoral, ¿no? Y la plataforma representa realmente al personal docente investigador, pero desde otro punto de vista. Y yo creo que es el momento que Rosa nos introduzca qué es la plataforma, por qué se crea y qué es lo que se busca en esta plataforma. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas. Hablo en femenino inclusivo. En primer lugar, quería dar las gracias a la profesora Sainz de Baranda por el acierto de estas jornadas, que yo creo que son súper pertinentes y muy necesarias. Hablar de todo el entramado de la gestión de las políticas de igualdad en el ámbito universitario. Agradecer también especialmente a mi querida compañera Suárez Ojea, que dirige la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid, y solamente apostillar una pequeña cuestión. Las unidades de igualdad, las directoras de las unidades de igualdad son nombradas por los rectores, y en un porcentaje muy elevado no se nombran a mujeres feministas y con formación en feminismo, como si cualquiera pudiera estar formado. Y bueno, pues agradecer muy especialmente que tanto la delegada del rector para la igualdad en la Universidad Complutense de Madrid como la directora de la Unidad de Igualdad son mujeres con mucha formación feminista, con una trayectoria muy importante y que están haciendo políticas de igualdad que son un referente, ¿no? Y aprovecho que tengo aquí a la directora a mi izquierda para hacerle este pequeño reconocimiento. Agradecer también a esta fantástica mesa de directora, subdirectora, compañeras y excompañeras y visitante del Instituto de Estudios de Género, que bueno, pues un placer inmenso estar aquí.
para poder hablar de todos estos temas. Por dar un poco inicio del tema de la plataforma de estudios feministas, de estudios de género de todas las universidades españolas, esta iniciativa se crea en el año 2016, cuando el gobierno de Rajoy le quita desde el Instituto, entonces Instituto de las Mujeres, Instituto de la Mujer o Instituto de las Mujeres, le quita la subvención que le correspondía a las universidades para publicaciones. Había una pequeña dotación para publicaciones, había otra pequeña dotación para celebrar actos y para doctorados y másteres. En 2006 le quita esta subvención y de forma bastante rápida empezamos bastantes universidades pues, a mover aquello de que no nos podían quitar toda la subvención, la pequeña subvención que había para los estudios feministas y de género en las universidades. Y ahí surge la plataforma. En septiembre de 2016 se constituye y agrupa a todos los institutos universitarios de la mujer y feminista de todas las universidades españolas. Y además agrupa a asociaciones universitarias relativas al feminismo y a la mujer y género, también universitarias. La plataforma trata de avanzar en distintas políticas de igualdad. Una de ellas es, trabajamos bastantes líneas de intentar avanzar en las políticas de igualdad. Una de ellas es que se reconozca el área de estudios feministas y de género. Existen más de 400 áreas de conocimiento. Yo siempre pongo el ejemplo de arameo, que es que no conozco a nadie de arameo. Bueno, conozco a una persona. O sea, hay áreas de conocimiento escasísimas, muy pequeñas, y bueno, y este área de conocimiento, que todos sabemos que hay muchísima gente, hay un corpus de investigadoras muy fuerte y muy potente, bueno, pues no tiene reconocimiento. Con el problema que significa que hay muchas profesoras que se están intentando acreditar de contratado doctor, titular y catedrático que solo han trabajado estudios de género, y se encuentran con la tesitura de o bien ocultar el currículum, que eso ya está ocurriendo. No cito nombres, me encantaría citarlos, pero no lo hago en un acto público, en el pasillo luego lo digo. Compañeras muy conocidas que han publicado muchísimos libros que no las acreditan precisamente porque no existe el área de estudios feministas y de género y no les computan las publicaciones, los proyectos, etc. Aquellas que estamos en dos áreas, bueno, pues hemos tenido más facilidad por el área que no estábamos en estudios feministas y de género. Entonces, ¿qué persigue la plataforma aquí? Persigue la modificación del Boletín Oficial del Estado del 2015, que hay 5 grandes ramas que se incluya, y entonces pedíamos varias posibilidades, o que pudiera estar en cualquiera de las ramas como subárea de conocimiento, como un área de conocimiento más. También negociamos el tema de los sesenios con el director general de universidades y conseguimos que en la anterior convocatoria, en las dos últimas, se haya incluido el área de estudios feministas y de género dentro del 7.1. Nos hicieron a ver cómo lo digo con palabras políticamente correctas, una mala jugada porque exigen, el nivel de exigencia a los estudios feministas y de género está muy por encima de la media, es más, es el área con más exigencia dentro de ciencias sociales, que está dentro del 7.1. Te exigen para un sexenio 4 revistas tener de 5 artículos que se presentan, 2 tienen que ser Q1 y 2 Q2 como mínimo. O sea, un nivel de exigencia elevadísimo, con lo cual las investigadoras no se presentan por el área queda vacío, bueno, en fin. El año pasado, en la anterior convocatoria, se suponía que fue una cosa concienzuda, y en esta lo que nos están diciendo es que ha sido un error. De hecho, la directora de la ANECA se comprometió en la última reunión que tuvimos en la Universidad Pablo Olavide el año pasado, se comprometió públicamente a que eso iba a cambiar. Bueno, nos cuesta todo bastante, y la ventaja que tiene la plataforma es que, bueno, pues hay mujeres muy sabias, muy concienzudas, muy trabajadoras. Es un corpus ahí de mujeres que, bueno, con muchísimos conocimientos. La Junta Directiva somos muchas. La preside el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid y tiene su sede aquí. Y por contaros alguna cuestión más, bueno, pues también denunciamos el incumplimiento de la Ley de Igualdad. Por ejemplo, el artículo 25 de la Ley de Igualdad prescribía que las titulaciones que
donde fuera necesario incluyeran asignaturas de género, feministas y por la igualdad. Cuando en un momento posterior al 2007 aprobarse la Ley de Igualdad, que es una ley orgánica de obligado cumplimiento, aunque no sea una ley punitiva, que se incumple sistemáticamente en toda la administración pública, incluida en esta casa, la ley de Igualdad prescribía en el artículo 25 que habría que introducir asignaturas. ¿Qué pasó? Cuando se produce la convergencia a Bolonia, después del 2007, las universidades españolas, que en la generalidad de los casos pasan de antiguas licenciaturas de 5 años a actuales grados de 4, en vez de introducirse esas asignaturas que prescribía la Ley de Igualdad, en aquellas titulaciones que había alguna asignatura se cayeron. Eso ocurrió en la generalidad de los casos y de las universidades españolas. O sea, en vez de suponer un avance, fue un paso atrás. Hemos tenido muchos pasos atrás. La Ley de la Ciencia del 2011, que incluye la perspectiva de género desde un punto de vista metodológico para los proyectos de investigación, no incluyó una perspectiva de género desde un punto de vista feminista, porque trató lo igual, trató lo desigual como igual. O sea, no prescribió acciones positivas, por ejemplo, como apoyar que grupos de investigación o proyectos de investigación liderados por una mujer tuvieran más puntos, como tienen los menores de 40 años, u otro tipo de cuestiones que se pueden poner muchos ejemplos. Yo con esto deciros que efectivamente que la plataforma yo creo que es una buena iniciativa. Tratamos de ir a temas que nos unen, y son muchísimos temas los que nos unen en el feminismo académico, y decir que el feminismo académico en nuestro país tiene una solvencia tanto teórica como práctica de mucha envergadura. O sea, es muy potente el feminismo académico, y además tenemos una ventaja que está en todas las áreas de conocimiento. Ya se han incorporado la medicina, la farmacología, o sea, la ingeniería, ¿no?, que se han incorporado, y de hecho la Universidad Carlos III en ese sentido pues está siendo como un modelo, y aquí tenemos a la profesora López Aungil, que bueno, pues está liderando todo eso. O sea, se han incorporado nuevas áreas de conocimiento que antes eran impensables que se incorporaran a esto. Y esto es un poco así para introducir un poco la plataforma. Muy bien. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos visto un poco cómo es el punto de vista, ¿no?, de las universidades, también de cómo el profesorado, las activistas académicas nos asociamos también a nivel nacional. Y bueno, me gustaría dar la palabra a Begoña Maruán también para que nos hable un poco, ¿no?, del papel también que podemos tener desde los sindicatos, también desde los comités de empresa, las juntas de PDI en las universidades donde participamos, y también en la nueva ley, ¿no?, que creo que te lo has leído bastante bien, el borrador, nos dé simplemente una visión, yo creo que de cuál es el trabajo, porque es importante también estar ahí, y qué función podemos hacer para presionar y mejorar las políticas de igualdad en las universidades. Venga, Begoña, es difícil la pregunta de examen. No, a mí lo que más me gusta es como... ¿No se ve? No, digo que lo que más me gusta es esta forma de interactuar, ¿no? Yo me siento como en la película de Ken Loach de Tierra y Libertad, cuando hacen una asamblea y la asamblea se está dirigiendo en el acto. No había preguntas preparadas, y esto es una dirección tal cual. Lo que están asistiendo es a un acto en vivo y en directo, y nos pilla claro, nos pilla clara con lo primero que nos viene a la cabeza, con lo cual, desde el punto de vista psicoanalítico, creo que es muy bueno. ¿Qué podemos hacer los sindicatos? A ver, ahí tendría que organizar un poco la cabeza, pero creo que hay un problema general, es lo primero que me viene a la cabeza, ¿eh? O sea que seguramente luego digamos que me matizaré. Tengo que hablar, y yo quiero que se entienda, yo llego a la universidad con una trayectoria vital de las administraciones públicas y con una experiencia de feminismo militante en las administraciones públicas y en un sindicato de clase. Llego a la universidad hace muchos años, porque llevo ya 15 años aquí, y a mí lo primero que me sorprende es que la universidad a veces se piensa una estructura aparte, con normas diferentes del resto de los trabajadores y las trabajadoras, en las cuales es tremendamente difícil asumir que en estos espacios de excelencia, de calidad,
de pensamiento crítico, existe algo que se llama precariedad y que se llama, además, implantar una forma y un ejercicio de docencia en el cual lo que estamos reproduciendo es sistemáticamente la domación y el disciplinamiento de los futuros profesionales como mano de obra. Eso es lo primero que y por eso me he situado ideológicamente. Esto me llama poderosamente la atención. Una vez que estás dentro, este tipo de cosas no se ven, porque se acaban asumiendo. Magdalena ha hecho una referencia interesante y ha hablado de estamentos. En las universidades no existen clases sociales, en la universidad existen estamentos. Es decir, intentar modificar las normas básicas del funcionamiento de la universidad con lógicas de la modernidad es muy difícil. No nos es muy difícil solo como feministas, sino que nos es muy difícil por un planteamiento más progresista y nos cuesta un montón, porque en realidad tenemos una estructura tremendamente jerárquica que dependemos de nuestros catedráticos y de nuestras catedráticas. Entonces esto es muy difícil, ¿no? Desde el punto de vista de género, la universidad tiene una responsabilidad increíble. A mí la verdad es que me llena de orgullo estar después de tantos años en una mesa como esta. Y además creo que es tremendamente meritorio el trabajo que han hecho algunas mujeres como Rosa y como Clara, que lo que decía Magdalena, han sido capaces de poner a la universidad en un espacio público y un espacio político y un espacio de excelencia. Pero también yo las he conocido y he conocido lo que ha pasado internamente y sé que si están ahí ha sido por voluntad, por cabezatonería, porque no les ha sido nada fácil. Entonces yo creo que este tipo de cosas las hay que decir porque es que parece que a veces nos regalan las cosas, ¿no? Digo que tenemos una doble responsabilidad, ¿por qué? Porque en realidad la universidad tiene un papel, y es verdad que tiene el papel de formar a los futuros profesionales y a las futuras profesionales. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado tenemos un espacio comunitario de convivencia, ¿no? Entonces, lo que estemos enseñando aquí se va a reproducir en nuestro alumnado, que por otra parte, aquí hay algunos, yo tengo que decir que para mí es lo mejor en esta universidad. O sea, el alumnado en esta universidad, bueno, yo creo que el alumnado en general es magnífico, ¿no? Pero que tenemos la responsabilidad, y yo creo que no transmitimos solo conocimientos, transmitimos también habilidades, transmitimos valores, transmitimos pensamientos. Entonces me parece tan importante que la ciencia, no la universidad, sino en general, la ciencia sea feminista, porque creo que una ciencia que no es feminista no es una ciencia. Porque si la ciencia es algo que no tiene sesgos, es algo que es crítico. Entonces, por eso me parece tan importante que la ciencia sea feminista. Es más, creo que la ciencia, si no es feminista, no es verdadera ciencia. ¿Qué podemos hacer los sindicatos? ¿Qué pueden hacer las asociaciones? ¿Qué puede hacer todo el colectivo humano que se asocia? Puede mover la sociedad, puede mover la universidad, puede mover su vecindad en determinadas líneas concretas que a veces parece que son insignificantes, pero decía el otro día, y lo oía una persona y me encantó cuando decía: ninguna acción es pequeña, y si no, intenta dormir con un mosquito en la cama. Entonces, a mí me parece que es fundamental, y yo creo que a pesar de, Rosa, lo que tú dices, hemos intentado los de los sesenios, pero fijaros, nos están penalizando, nos van a penalizar siempre, no nos lo van a poner fácil, pero lo estamos consiguiendo. Clara, en el comité de empresa, Patricia, quiero decir, hemos intentado cosas, no hemos conseguido todos, hemos conseguido pequeñísimas batallas, pero esas pequeñísimas batallas creo que las hay que contar y que no las habríamos ganado si no las hubiéramos peleado. Entonces, por eso me parece tan importante juntarse, debatir, desde posiciones distintas, pero no importa, porque el caso es que seguramente encontremos puntos en común que nos van a hacer más fuertes y nos van a hacer conseguir cosas. Por eso yo llamo a la unidad de acción sindical y a la unidad, por supuesto. Bueno, tenemos que entender que es verdad que Begoña Marugán fue la anterior presidenta del comité de empresa por comisiones, ahora soy yo, que tenemos tantas gorras, claro. Tenemos tantas luchas por UGT, pero hemos conseguido, ¿verdad?, desde diferentes sindicatos, estar juntas
saber la responsabilidad que tenemos, Rosa también como una de las representantes de la Junta, que gracias a ese papel también podemos negociar los protocolos de acoso, Claro. los planes de igualdad. Y tenemos que estar ahí, ¿no?, en todos los sitios. Para mí la profesora Marugan es un referente, me ha enseñado también a esa lucha del día a día, y por supuesto la profesora San Segundo como anterior directora de la Unidad de Igualdad. Y muchas veces tenemos que, ¿no?, ¿qué gorra llevo hoy? Hoy de directora, hoy vengo de comité de empresa. Soy la misma persona, lucho por una sociedad igualitaria, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Y es donde estamos todo el grupo aquí de profesoras, y de ahí este debate. Muchas gracias, Marugan, también por el reconocimiento. Y bueno, yo creo que ahora vamos a centrarnos también, le quiero dar la palabra al alumnado, ¿vale? Porque luego también intervendremos el resto de profesoras, pero estamos más desde ámbitos, ¿no?, de académicos, pero creo que es relevante escuchar aquí también a estudiantes y ver realmente cómo le afectan las políticas de igualdad, si se ven reflejados en las políticas de igualdad, sus necesidades, y qué deberíamos también proponer, ¿no?, a las instituciones, qué es lo que hay que modificar. Entonces, Jacqueline, cuando quieras, tienes la palabra. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, primeramente, muchísimas gracias. Es un honor estar acá con cada una de ustedes. Cada una es referente donde está y, bueno, realmente es un placer. Primeramente, yo creo que una de las cosas que es de poner en la mesa es que todavía persiste un pensamiento generalizado, no solamente en la universidad, sino que en muchas áreas de la sociedad, de que todavía hay una neutralidad de género, que todavía hay espacios en el que el tema de género no entra, no cabe, no existe. Todavía existen muchas áreas, tanto de conocimiento como de trabajo, en el que no se quiere asumir responsabilidades con el tema. Entonces, creo que ahí empieza todo. ¿Dónde está la responsabilidad del tema de género? ¿Está en la unidad de género o en la unidad de igualdad? ¿Está en la rectoría? ¿Está en la parte empresarial? ¿Dónde está? Entonces, cuando empezamos a desglosar, empezamos a ver que nadie quiere tomar responsabilidad real, que cuando viene un tema de género, es de la unidad de igualdad y que se vaya para allá. Entonces, en la medida que la cabeza, y en ese sentido sería desde el rectorado, se empiece a exigir que cada una de las representaciones de la universidad, ya sean estos docentes, alumnos, el resto del personal, asuma su responsabilidad, empecemos a ver cambios reales. ¿Dónde están los alumnos en todo esto? Y yo me pregunto, la primera vez que yo entré a la Universidad Carlos III, jamás me presentaron el plan de igualdad. Nunca me dijeron que existía, por ejemplo, un protocolo de acoso. Eso debería de ser parte cuando cada uno de los alumnos entra a la universidad, que haga un curso pequeño, que por lo menos sepa cuáles son sus derechos, porque justamente no los conocemos. Entonces, desde la medida que desde que entramos a la universidad, empezamos a conocer cómo funciona. Yo empecé a conocer cómo funciona la universidad hasta que entré un poco al instituto, empecé a conocer los procesos, pero no los conocemos tampoco. Otra de las cosas que también creo yo que son importantes es que en la política, ya en el plan de igualdad que existe, que sería el segundo plan de igualdad, muchas veces las y los alumnos estamos allí, pero no tenemos un acápite, sino que estamos difuminados en medio. Si hacemos un análisis de los ejes de intervención que tiene la política, son 4. De estos, solo nos encontramos el tema del alumnado en 3. Es solamente en el tema de la sensibilización, que por cierto, particularmente todavía no he visto, la mayoría de las campañas se hacen en red y así, pero necesitamos campañas un poco más ágiles y en los que los y las alumnos se sientan identificados, participen. 2, en el tema del acceso a la promoción y el tema de la carrera profesional, las condiciones de trabajo es para el personal trabajador, pero los alumnos no tenemos acción ahí. En el otro eje es en el tema de la conciliación. Solo encontré un eje que los menciona en el tema de conciliación, pero es como una carta de intención, que tal vez se va a hacer un convenio con alguna organización, pero realmente no existe. Entonces, también falta o existe un poco de sesgo en el pensar que todos los alumnos y las alumnas que están son de pregrado,
¿ya? Cuando hay diferentes tipos de alumnos y alumnas, hay diferentes tipos que venimos de otros lugares también y que no estamos representados como personas extranjeras que podríamos tener necesidades específicas, o en el tema, por ejemplo, de que una persona de pregrado puede ser madre, puede ser padre, puede también necesitar el proceso de adopción. Es decir, también tenemos que visibilizar todo el alumnado desde su universalidad. En el tema también de, bueno, hay otro eje que es en el tema docencia e investigación, pero no hay un eje específico para el alumnado. Entonces se desdibuja y termina siendo la política que está, una política prácticamente para el personal investigador, para el personal docente y para el personal administrativo. Entonces yo creo que también es una invitación a que el tema de los estudiantes y las estudiantes también sea un eje central, porque al final es a ellos y a ellas lo que nos debemos como institución. Lo otro es que promover medidas claras, concretas, que tengan que ver el tema de la interseccionalidad también, y visibilizar un poco las medidas de conciliación. Y para terminar, creo yo que es sumamente importante que la formación en género sea transversal, pero de verdad, y no sea una cátedra que pueda ser optativa, opcional, o que sea libre de cada uno de los docentes si quiere darlo o no, sino que sea realmente de una obligatoriedad, y que es cierto que las personas docentes tienen libertad de cátedra, pero hasta dónde sí y hasta dónde no. Hasta ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a Patricia Nieto, que es profesora de la UNED, y bueno, nos va a hablar también de su visión desde también como PDI, ¿no? Y en toda su trayectoria, también ha estado en el comité de empresa, pero bueno, para que nos dé un poco su visión. Sí, gracias Clara por la invitación y gracias por compartir espacio con compañeras, con colegas con las que he compartido activismo y también militancia desde la academia, y también creo que estoy aquí en la condición de laboralista, profesora de Derecho del Trabajo, y por eso hay algunos de los aspectos que aquí se han dicho con los que estoy francamente en acuerdo y en algunos no. ¿Por qué? Porque el Plan de Igualdad, por su propia naturaleza, es un instrumento regulador de condiciones de trabajo. Entonces, su público destinatario prioritario es quien tiene una relación laboral con la Administración. En su condición de empleadora, es verdad que la mayor dificultad que tiene el desarrollo del Plan de Igualdad en el ámbito de las administraciones públicas, y por eso ha pasado el problema que hay, que si el Real Decreto 901 o el Real Decreto 902 se aplicación a las administraciones públicas o no, es que buena parte de los instrumentos que se han impulsado en materia de igualdad en el ámbito de las administraciones públicas tienen una importante vis de sensibilización, de activismo desde la administración pública como aquella institución capaz de remover los obstáculos que nos impiden tener una sociedad igualitaria. En la mesa estamos hablando hoy por razón de sexo. ¿Qué ocurre? Que por eso muchas de las medidas del Plan de Igualdad al estudiantado, al alumnado, no le alcanzan. ¿Por qué? Porque es que en su propia configuración normativa un Plan de Igualdad es una herramienta de condiciones de trabajo. Entonces, ahí, cuestión distinta es que la afirmación que has hecho hace un segundo de, evidentemente, tiene que ser la universidad y cualquier administración pública, pero la universidad en su condición de lugar donde se tiene que impulsar cambios, un lugar que sea capaz de dar una respuesta a un estudiantado cada vez más plural y con diferentes necesidades, pero a lo mejor el instrumento no tiene que ser el Plan de Igualdad como conjunto ordenador de relaciones de trabajo. Perdona, no. Perdona, sí que... No, por Dios. Bueno, pero claro, luego yo creo que hay una parte de exigencia que tenemos que hacer, y espacios como este son necesarios, lo ha dicho aquí la profesora Sansegundo. El mandato de la creación de las unidades de igualdad deviene la ley orgánica 3/2007, y las unidades de igualdad tienen los cometidos
que la voluntad de los equipos rectorales quieren, porque muchas veces, y aquí tenemos un magnífico exponente, con pocos recursos se intenta llegar a muchos frentes y siempre se dice, es que la unidad de igualdad en mi universidad no es especialmente beligerante, pero es que muchas veces hay unidades de igualdad que tienen la nomenclatura unidad y es una persona. Esto es como ser el director de sucursal bancaria, que parece muy importante, y a lo mejor tienes a tu cargo a una o a ninguna persona. Pues aquí también esto ocurre. Al final hay una parte de voluntad y de convencimiento de los equipos rectorales, de canales, en impulsar más o menos ese aspecto. Y creo que hay otro impacto, y con ello termino para dejar tiempo al debate, que se tiene que poner sobre la mesa, y creo que se ha hecho todavía poco, pero que impacta mucho en las trayectorias laborales de las mujeres, y es la maternidad. Se ha evidenciado al principio de la intervención de la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid. Los datos de los informes que les recomiendo consultar, de Mujeres en Cifras, de la propia Ministerio de Universidades, son muy gráficos. ¿Cuántos años tardamos las mujeres y los hombres en tener trayectorias laborales parejas? Mucho más tiempo para la consolidación y estabilización de las mujeres. El impacto de la maternidad en las carreras de investigación, en la asunción de responsabilidades de gestión, penalizando otras esferas. Y hay algunos elementos que desde la plataforma de estudios feministas están tratando de vindicar, asumiendo la portavocía de todas, como pueden ser que en las acreditaciones a estamentos superiores se tengan en cuenta criterios como números absolutos de docencia, que impactan muchísimo para personas que han tenido suspensiones contractuales, significativamente mujeres en sus bajas maternales, o que se tengan en consideración elementos como la disponibilidad para viajar o la realización de estancias postdoctorales, que nuevamente vuelven a impactar en quien tiene responsabilidades de cuidado, hombres y mujeres, pero a la luz de la feminización de los cuidados impactan muchísimo más en las mujeres, porque todavía hoy, Día de la Igualdad Salarial, y que tanto nos queda por hacer, la maternidad tiene un impacto todavía mayor en las trayectorias laborales de las madres, incluso en parejas de dobles ingresos. Entonces, con ello termino poniendo sobre la mesa que muchas veces las unidades de igualdad, las instituciones avanzan más o menos con el mismo marco normativo en función de la voluntad de quien los dirige. A. B. Cuando estamos hablando del papel que pueden hacer las universidades y sus planes de igualdad, sus protocolos antiacoso en relación a la mejora de las trayectorias laborales de las investigadoras, asumámoslo como un trabajo compartido también con las reivindicaciones laborales, que es de lo que está detrás. Y 3, el impacto que tiene la maternidad en las trayectorias laborales de las mujeres en la academia, que se evidencia en su mayor tiempo, en su estabilidad y en los datos de acceso a las cátedras, que todavía distan mucho de estar parejos respecto al porcentaje de cátedras en hombres. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Nieto. Bueno, si queréis, a continuación, tanto se ha incorporado Marian Blanco, que viene de la Universidad Rey Juan Carlos, que antes no había presentado, y también tenemos aquí a Celia López Ongil, que es subdirectora también del Instituto de Estudios de Género, pero viene a representar también la parte de I+D, ¿no? de qué se está haciendo también desde la ciencia, cómo se enfocan estos proyectos. Cada día más hemos conseguido, ¿no?, que en estos marcos normativos que luego no penalizan, se incluya obligatoriedad de incluir la perspectiva de género, no solo en el proyecto, sino en los equipos. Pero bueno, también podemos iniciar ese debate, ¿no?, de quién evalúa eso, cómo se evalúa eso. Ya hemos hablado, que yo creo que será un punto de debate muy importante, lo que ha sacado la profesora Nieto, ¿no?, sobre nuestras carreras, qué medidas realmente se han impulsado desde los ministerios, desde la ANECA,
para impulsar nuestras carreras y si realmente sirven para algo, porque yo me las leo y no sirven para nada, no benefician. Da igual, haber tenido hijos que no, que vas a seguir igual. Entonces, si queréis, vamos a escuchar también a las profesoras. Celia, si quieres, tienes la palabra como investigadora principal de diferentes proyectos con perspectiva de género. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias por invitarme y la verdad es que estoy un poco aquí asustada porque hay muchas expertas aquí en el tema y yo no soy muy experta, la verdad. He intentado aprender y es verdad que me están enseñando mucho, pero aún así no soy experta. Lo que sí que puedo aportar es mi experiencia, ¿no? En este sentido, en el sentido de que cuando eres, no sé si os ha pasado a vosotras, cuando eres pequeña tú no te ves una chica, tú te ves que eres capaz de lo mismo que todo el mundo, ¿no? Y luego de repente vas creciendo y te van diciendo que tú no puedes hacer ciertas cosas. La primera sorpresa gorda yo me la llevé cuando llegué aquí a trabajar, que hubo unas jornadas de la ingeniería industrial, 150 años de la ingeniería, y fui a una mesa redonda en la que había una serie de personas que decían que las mujeres pensábamos en paralelo y los hombres en serie, y por eso las mujeres eran capaces de hacer muchas cosas a la vez y los hombres no. Ay, perdona, repite lo que lo voy a apuntar. Te lo prometo. Las mujeres, las jornadas de ingeniería industrial en la Escuela Politécnica Superior, y había gente de COTEC, catedráticos y catedráticas, que decían que es que las mujeres pensábamos en paralelo y los hombres en serie, por eso los hombres eran muy buenos en ingeniería, las mujeres eran muy buenas para cuidar y para otras tareas. Entonces, que luego me preguntaban a mí, porque realmente yo fui a esas jornadas porque pasaba por allí en ese momento y me faltaba una persona para la mesa y dijeron, pues esta chiquita. Y me pusieron a mí y dijeron, ¿y qué opinas? Dije, pues que es una chorrada eso. Y dije, porque tú, no sé qué estudio es ese, pero tú puedes estudiar que comiéndote una galleta al día te da un infarto y lo puedes demostrar, ¿no? Haciendo un estudio sesgado lo puedes conseguir. Digo, pero es una chorrada eso. Porque yo llegué a ingeniería y nadie me ha dicho nunca, jamás, que no podía hacer las cosas y ahora me decís que no puedo. Y entonces, claro, luego esto me ha traído muchos problemas en la vida. Problemas de trabajo y de colaborar en equipos con hombres. Y entonces, afortunadamente, ahora hago lo que me gusta y trabajo con mucha gente muy buena. Y lo que sí que yo creo que hay que hacer es aprovechar las pocas ventajas que nos dan. Por ejemplo, la Carlos III es de las pocas universidades en España que te dejan reducirte a la mitad la docencia durante 2 años después de tener un hijo o una hija, que eso no lo o sea, yo lo cuento por ahí, no se lo creen. Pero sin impacto económico. Sin impacto económico. O sea, no reduces, no es por Nada. excedencia ni por reducción de jornada. no, Esa es una medida. Esa es una medida. Claro, parece buena, Esa es una y medida. de hecho es buena. Ahora Es la buena. debatimos porque yo sé Es cuáles buena. son las cosas negativas de esa medida. Parece buena, pero la realidad, Claro. la realidad Siempre. parece buena, pero la realidad es que al final final es muy difícil todo. Yo soy de un departamento de... el debate, no controlado. Yo soy del departamento de tecnología electrónica, que es un departamento que tiene igual número de hombres que de mujeres, que parece increíble. Porque normalmente en los departamentos de ingeniería hay muchos más hombres que mujeres, y en mi departamento hay muchísimas mujeres. Y todos empezamos más o menos a la vez, entramos en el 98, 99, 2000 y hemos ido pasando etapas, pero los hombres y mujeres que entraron a la vez, ahora no estamos igual. A pesar de las medidas de la Universidad Carlos III de Madrid, las mujeres nos hemos quedado en un sitio y los hombres han subido más arriba. Algunos ya son incluso catedráticos y las mujeres no hay ninguna catedrática. Bueno, hay una que era más mayor. Y no subimos porque encima nos enfangamos en ser secretaria del departamento, en hacer la asignación docente, en organizar no sé qué, y no vamos a una cosa fija, que esto puede ser que sea problema de educación. No creo que la universidad sea malvada en sí misma, sino que es un problema que se junta todo y continuamente te están recordando que tú no puedes llegar ahí porque tú eres muy buena organizando los cumpleaños. Y eres muy buena en eso. El catering de la reunión de proyecto, hazlo tú, que se te da muy bien esas cosas, Celia. Y al final, es lo que dice Patricia. Tiene que haber gente en la dirección, al mando, que de verdad quiera evitar todas estas cosas o eliminarlas. Por mucha normativa que haya, no la van a aplicar si no quieren, me parece. Eso es Sí, lo que bueno, yo al puedo final contar. es como la tarea doméstica de la universidad, ¿no? Preparar Sí. el catering del proyecto porque haces bien los cumpleaños o
Sí. o tú que organizas muy bien todo y tienes todo en tu cabeza, porque eres una gran madre Porque que piensas sabes porque si la piensas en niña tiene paralelo. gimnasia, el niño tiene ballet o qué tiene, pues lo mismo puedes aplicar al POD, ¿no? A la distribución docente. Entonces, bueno, es un poco lo que llamamos el trabajo doméstico desde las universidades. Antes de iniciar el debate, porque a mí me encantaría ya intervenir en la medida, falta por hablar Marian Blanco, de la Universidad Rey Juan Carlos, y bueno, pues por favor, profesora. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar aquí, que estoy un poco abrumada porque yo en realidad pues soy discípula, vamos, que he aprendido de prácticamente todas las que están sentadas en la mesa, a las que conozco y de las que no también las he escuchado, así que bueno, no sé qué puedo aportar que no se haya aportado ya en la mesa, sino lo único, mi experiencia como joven investigadora y casi recién llegada a la universidad, que realmente llegar a la universidad muchas veces cuando empiezas con el máster, ¿no?, universitario, te pica el gusanillo de la investigación, te empieza a picar el gusanillo de los estudios de género, los estudios feministas, y tú entras en todo esto y en realidad todo lo que es la institución universitaria, todos los problemas que se están planteando aquí encima de la mesa, cuando empiezas no tienes ni idea. Probablemente muchas de las chicas, porque mayoritariamente son chicas, que inician los estudios de doctorado en estudios de género, no sean conscientes de que no tienen después un área o un departamento en la que ejercer su docencia, ¿no?, o su especialidad. Y yo creo que eso es un problema también, porque tú empiezas sin saber nada, sin manual de instrucciones, y luego ya te vas dando, hasta por el objeto de investigación que tú eliges, te empiezan a dar, coloquialmente, y me han dicho las hostias, de que no te encaja, o es que luego tienes que empezar a hacer esa doble carrera de ver en qué área, cómo lo encajas en tu área. Y esto pasa, no te pasa por nada más que por querer estudiar un tema con perspectiva de género o querer hacer estudios de género. Simplemente ya esto de base. Además, después luego se une, claro, si tienes que hacer esa doble carrera, se une a todos los problemas que ya han salido encima de la mesa. Si te das cuenta que, bueno, pues ya que esto me gusta, pero tengo que hacer esto otro y tengo que seguir haciendo todo a doble velocidad, ¿no? Al final, luego se va sumando y se dan esas distintas velocidades que se da tanto por políticas universitarias propias de cada institución y luego, a su vez, por las políticas universitarias que hay a nivel estatal. Que ha salido una palabra muchas veces que a mí me llama la atención, que sale la palabra voluntad. Como que al final todo lo que va relacionado con los estudios de género, los estudios feministas y las cuestiones de igualdad termina a la voluntad del equipo rectoral que esté, a la voluntad del equipo directivo que esté en ese departamento, a la voluntad de quienes estén en ese momento en el equipo de evaluación de la NECA. Entonces, al final, termina siendo una cuestión de voluntades, que, bueno, eso al final es muy arbitrario, porque puedes tener suerte o puedes no tener suerte, pero esto, una carrera profesional, no debería ser solo cuestión de suerte. Y bueno, en relación también a otras cuestiones que han salido, a mí me sale aquí la de formación de ser profesora de publicidad. Claro, muchas veces, igual que pasa en una campaña publicitaria, que tú piensas, ¿no?, te imaginas quién es tu público objetivo, a quién le vas a vender esa campaña, ¿no?, a quién te quieres dirigir. Yo creo que también pasa, ¿no? Muchos problemas que señalaba Jacqueline, por ejemplo, vienen de a ver quién es esa persona a la que tú te imaginas, a la que le estás diseñando esa campaña o esa medida o esas políticas públicas. Y claro, muchas veces esa persona también está ciertamente estereotipada. Aunque tú intentes corregir todos los sesgos, terminas por hacer una generalización, una estereotipación dentro de a quién te imaginas que le puede llegar. Y bueno, yo creo que poco a poco se va mejorando, pero inevitablemente siempre se piensa en alguien al que dirigirle la medida. Y con ese alguien, pues luego quedan, cuando se aplica la norma, todas
las otras aristas, ¿no? Y los bordes, y quién siempre está en el borde, porque siempre va a haber alguien en ese borde. Y poco a poco es verdad que yo creo que se va mejorando, poco a poco se van dando pasos, igual no todo lo rápido que nos gustaría, y que sí que sigue existiendo como ese agujero, ¿no? Esa distancia entre desde que empiezas en los estudios de máster y el de doctorado a luego lo que es la carrera profesional universitaria, que bueno, aquí porque ya no podemos ni hablar de que exista una salida de investigación privada, porque en muchas de las disciplinas que tienen una alta presencia de estudios feministas y de género, no solo por el número de revistas o el número de publicaciones, sino mismamente en el Congreso de Jóvenes por el número de propuestas que se envían. No es lo mismo el número de propuestas que se envían desde literatura, filosofía, ciencias sociales, derecho, que desde otras áreas como medicina, que todavía siguen siendo ciertamente anecdóticas alrededor de las otras, que siempre son 3, 4, 5 mesas de cada una de las temáticas, que son áreas que a su vez pues tienen difícil encaje en un desarrollo de una carrera investigadora privada que no existe prácticamente para esas áreas a día de hoy. Entonces, bueno, plantear esta diferencia y este problema real que está en la academia de ahora y que ya está apareciendo, porque ya hay doctorandos, ya no solo hay doctorandas o doctorandos, hay ya personas doctoras en género que tienen o se adaptan o no tienen esa posibilidad de desarrollar como tal esa carrera por la falta del área y por todo lo que ya engancha con las reivindicaciones desde la plataforma de UFEM. Muchísimas gracias por recoger y sobre todo explicar a la sala y a las personas que nos están viendo desde casa. Para quien no entienda la universidad, cuando hablamos de la doble carrera, es simplemente que yo soy una profesora de periodismo, me acredito en un área de periodismo y todo lo que yo haga de estudios de género fuera del periodismo, por ejemplo, un informe sobre el impacto de la violencia sexual en el COVID, que hemos estado trabajando durante el 2020 confinadas, parte de la mesa, eso que es un trabajo importante para la sociedad, para saber cómo está la violencia sexual, tengo que disfrazarlo de que utilizo aplicaciones de redes sociales dentro del periodismo, a ver si así lo decoro para que cuente para mi área. Si no, será un trabajo, un esfuerzo, que para mí mentalmente será provechoso tal, pero que tendré que hacer otra cosa de mi área para que sea valorado. Entonces, a veces cuando vamos a las acreditaciones, a las oposiciones, te dicen, no te voy a valorar un proyecto nacional porque hablas de sesgos de género y no de periodismo. ¿De acuerdo? Porque no es de tu área. Entonces, ¿a qué área pertenezco? Y es ahí la lucha muchas veces que reivindicamos. Cuando además leemos, lo digo para que lo tengáis en cuenta las personas que nos estáis escuchando, un anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación, que está lleno de vamos a romper los sesgos de género, la ciencia no debe tener sesgos de género, y ahí es donde os hablamos de esa doble carrera que tenemos que hacer y a veces hasta ocultar. Soy directora del Instituto de Estudios de Género, no soy profesora de comunicación o soy profesora de tal, porque si no te van a valorar de otra manera, ¿vale? Lo digo también para que entendamos. Bueno, parece que había una medida que ha sacado aquí Celia, que yo creo que es muy importante, que se luchó en su momento, que era esa reducción docente. ¿Me dejas decir Sí, una cosa? sí, perdona. Es que ahora mismo que estabas hablando de la perspectiva de género, antes de entrar en el debate, me ha venido a la cabeza algo que me parece importante, que tiene que ver con el borrador, bueno, ya de lo que se ha aprobado de la Ley de la Ciencia, pero en que en realidad veo reproducirse constantemente. Creo que el tema de la perspectiva de género como mantra está dificultando hacer políticas de verdad de igualdad de género. Sí, claro. Últimamente, en todos los papeles que se precien,
y toda la Hablan gente de quiere papeles que se precien, acaban con una frase, y esto tendrá perspectiva de género. No sabemos qué es la perspectiva de género, no se tiene en cuenta qué es el género, no sabemos ni siquiera... La diferencia entre sexo y género tampoco se sabe. Hablando, la mayoría de las veces, debajo del género está hablando solo de mujeres, no está hablando de una relación social y está escondiendo las relaciones de poder, pero el problema fundamental es que no podemos permitir que el mantra y la frase final, la perspectiva de género, nos imposibilite el avance en la igualdad de género, porque me parece muy preocupante. Perdón. Muchas gracias. No, sí, está muy bien, está muy bien. Si queréis, vamos a iniciar así el debate de temas que han salido. Empezamos, por ejemplo, con una medida que es muy positiva, que todo el mundo nos admira. Tú lo cuentas fuera de la universidad. Yo a mi hermana, cuando es catedrática en la Universidad de Murcia, y decía que te reducen la mitad de la docencia durante 2 años después de tener un hijo y no te tocan el sueldo. Y tú dices, sí, pero yo no me he acogido. Claro. Y dicen, ¿cómo? Claro. Es que te da vergüenza. ¿Por qué? No me daba vergüenza. acreditación. Yo eché cálculos, yo soy laboral, no soy funcionaria. Necesitaba una acreditación de un ministerio donde me exigían un número de horas de docencia. Si yo me acojo a esa medida, tardo 2 años más en cumplir las horas de docencia para promocionarme. Y yo me negué, igual que luché por ella. Si yo hubiera sido titular con 40 años, ahora tengo 41, y ahora me dedico a tener hijos, y hubiera sido ya funcionaria, entonces sí me acogería. Pero como decidí ser madre con 27 y con 30 y tantos, que es una buena edad para ser madre y la sigo defendiendo, no me podía acoger porque entonces no llegaré nunca a ser. No, claro, porque ahora parece que lo normal es tenerlos con 45 directamente, que es cuando esa medida te vendría bien. Y yo le decía a la universidad, ¿y no me pueden dar ese dinero que se van a ahorrar en mi docencia para irme de estancia con mis hijos? Porque los hijos comen y necesito llevármelos. Bueno, pues tenemos que debatir también estas medidas, que son muy buenas. Rosa estuvo, además, yo creo que cuando se buscó esta medida aquí en esta universidad. Adelante, Rosa. Yo quiero matizar el tema que me gusta siempre matizar cuando se habla de maternidad. Cuando se habla de maternidad me gusta abordar el tema. O sea, el problema que tenemos las mujeres en la universidad, bueno, pues son siglos y milenios de cultura patriarcal, esto ya sobra decirlo, pero es que tenemos el techo de cristal, el techo de cemento, el plano inclinado que nos ponen a dirigir cuando algo ya está totalmente perdido, véase Ciudadanos, que están señoras, el efecto Matilda, que no solo hay un borrado en la citación, que hay una invisibilidad, sino que también hay un efecto de borrado, las fugas de tubería, que no llegamos a ningún sitio porque ya nos destrozan en el camino, en fin, tenemos ahí que llevamos milenios que no hemos estado en el lenguaje, no hemos estado en la ciencia, no hemos estado en el conocimiento, no hemos estado en el... Pegajoso, se te ha olvidado. Sí, sí lo he dicho. Ah, sí, se me ha olvidado, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Que lo tengo aquí. Bueno, que hay mucho. Entonces, a lo que iba, que no hemos estado en la ciencia, en el lenguaje, en el conocimiento, en el espacio público. Acabamos de entrar en el siglo XX a todo, ¿no? Entonces, pues llevamos siglos de cultura patriarcal, entonces, y eso pesa en la universidad. Y voy con la maternidad, y voy con Simone de Beauvoir, la primera parte de su Segundo sexo, donde desmonta el paradigma fisiologicista que a las mujeres siempre nos han ubicado todo en la naturaleza, y en la naturaleza no tenemos más que problemas, y ellos se han ubicado en la cultura, ¿no? Y nosotras en la naturaleza, parecíamos súper primitivas. Y esto le costó toda la primera parte o el primer tomo a Simone de Beauvoir desmontarlo. Y yo voy a ello porque cada vez que oigo el tema de la maternidad en la universidad voy a hacer una postilla, que me gusta siempre hacerla. España tiene la tasa de natalidad más baja del planeta Tierra. Era 1,2 por hijo de mujer en edad fértil, que no estamos fértiles todo el rato. Que ahí recomiendo el libro de La cadera de Eva. No éramos fértiles, solo en edad fértil. Y ya está bajando a 1,1, o sea, un hijo. Pero las licenciadas en España, las mujeres que tienen un grado son licenciadas, es 0,8. Pero es que las universitarias no llegamos al 0,4. Entonces, ¿qué problema estamos hablando? O sea, es minúsculo. Entonces, a mí me gusta mucho un libro que se hizo, que se titula Vayamos adelante, de Shirley Sandberg, que es un estudio que se hizo de entre 25.000 y 30.000 egresados de la Universidad de Harvard, egresadas, perdón.
de la Universidad de Harvard y les preguntaban por su carrera profesional una vez que se habían titulado en Harvard. Entonces, había varias posibilidades de las mujeres segregadas en Harvard. Las que tenían marido e hijos, las que tenían hijos y no marido, o sea, o se habían separado, divorciado, viudas y una larga categoría. O sea, estaban. Y luego las que no tenían hijos ni tenían marido. Bueno, pues las que peor estaban eran las que tenían marido y no tenían hijos. Eran las que tenían menos promoción. Porque habían promovido la carrera profesional del marido. Y en cambio las mujeres que tenían hijos pero no tenían marido, y me puedo poner mi ejemplo profesional, que el día que me divorcié, o sea, mi carrera profesional fue como un cohete para arriba. Entonces, ¿y por qué esto sucede? Por miles de temas. Las mujeres ceden su carrera profesional al marido, pero con los hijos, las mujeres que estaban solas tenían una carrera profesional brillante. Entonces, otra vez el cuento, o sea, parece que no hemos leído a Simone de Beauvoir y que esto no ha pasado. Otra vez el cuento fisiologicista, que es que nosotras estamos en la naturaleza y ellos están en la cultura. Pues no, pues no. O sea, las que estaban mejor posicionadas eran las que tenían hijos. O sea, es que nos vuelven a engañar, si es que es todo el rato. O sea, damos un paso para adelante, 3 para atrás. Y otra vez, en la universidad, yo cada vez que escucho lo de la maternidad, digo, no, si es que esto es un cuento que nos han contado, si es que no hay ni datos, o sea... Si no, es muy pequeño el porcentaje en lo que incide. Es pequeño el porcentaje. Que no tienen hijos porque esperan. Claro, porque normalmente esperamos, por eso he marcado yo lo de la edad, claro, ¿no? Si no hubiera un problema porque tú con te esto, estás buscando estabilizar para tener pero hijos. lo que está claro es que las mujeres... Si fueran de los dos o de quien No, sea, pero hablo de las que tienen marido y no tienen hijos. O sea, las que menos promoción tenían son las que tenían marido y no tenían hijos. O sea, porque cedían la carrera profesional al marido. ¿O no? De 30.000 Sí, personas. pero Rosa, no, en la realidad. Si yo me quiero ir de estancia y solo dependo de mis hijos, me los llevo y punto. Si yo me quiero ir de estancia y mi marido es académico, nos pedimos una beca juntos, que conozco muchas parejas, se llevan a hijos y estudian. Pero si yo me quiero ir de estancia y mi pareja está trabajando y tal, ¿y tú dónde te vas a ir? Y te vas a llevar a los niños, porque yo no puedo dejar mi trabajo y al final es como todo un... Y no te puedo dejar a los niños como hacen ellos. Pues yo mi carrera... Ellos se van de estancia y dejan a sus hijos con Si las pones mujeres. tu ejemplo, yo pongo mi ejemplo. Mi carrera Claro. empezó a ser brillante el día que me divorcié. Yo el día que me divorcié acabé mi tesis con mi hija predoctoral, como yo le llamo. O sea que sí. Sí, que funciona. Leí mi idea, que llevaba retrasándolo un año. Supongo que aquí a la profesora Marugan en su condición de socióloga le estará gustando. Yo no desecharía ninguna medida. Me Claro. parece que la maternidad es un problema y el emparejamiento también, sobre todo con algunos señores. Vamos a dejarlo ahí. Esto. Y hay un elemento que yo creo que también está, la universidad no deja de ser un reflejo de la sociedad. Claro. Y entonces se reproducen en ella muchos estereotipos y sesgos también, incluso cuando tu capacidad de promocionar no solo depende del trabajo personalísimo, sino también de la estructura y del equipo departamental en el que estén. Seguramente muchas veces a mí me presumen en el parque en vez de dando una conferencia, y si al revés, de algún compañero de mi departamento que tiene un sexo distinto al mío, y a lo mejor estoy yo dando la conferencia y él en el parque. Pero eso se reproduce también muchas oportunidades que no solo dependen de uno. ¿Qué impacta, creo yo, en las trayectorias laborales? Y por eso impacta también a quien tiene responsabilidades de cuidado, pero no exclusivamente la precariedad. Es que la precariedad hace que se posterguen decisiones vitales, como son, no por casualidad somos uno de los países donde más tarde se emancipan los jóvenes, donde más fragmentación viene, y cada vez asistimos más al fenómeno del trabajador pobre, cosa que hace algunos años nos ensoñaría, y a lo mejor que lo estemos diciendo en este foro, dirigido también a estudiantes universitarios, pues, pero es que este es un hecho que impacta también. ¿Qué ocurre? Que en la universidad las tasas de estabilización se han envejecido, no es como todas las administraciones públicas, no se ha garantizado suficientemente el relevo, y cuando a una persona está renovándole cada año el contrato,
quien nos habla, profesora de Derecho del Trabajo, tuvo 16 contratos temporales de un año cada vez, con una autonomía y sustantividad total, cuando explicaba el contrato de obra. Es decir, podemos tener muchas de las que estamos aquí una trayectoria precaria en nuestras condiciones de trabajo. Eso impacta en la reivindicación de derechos, por muchas medidas que se incorporen en las unidades de igualdad, o son necesarias, pero también analicemos la eficacia de muchas de ellas, porque si no se usan, a lo mejor es que ¿de qué me sirve que el plan de igualdad diga que se procurará que no haya reuniones a partir de las 6 de la tarde si el catedrático sistemáticamente, o la catedrática, convoca a las 7:30? ¿Quién le va a decir que no? Alguien que tenga algo de poder negocial. Yo quería comentar dos cosas, al margen de la pijada de antes. Ahí me parece que la medida que estabas planteando, lo que me lleva a pensar es la necesidad de contextualizar las medidas, ¿no? Y esto lo ligaba con una cosa que planteaba antes y que no decía, ¿no? Que no he llegado a explicitar, ¿no? La universidad es verdad que es reflejo de la sociedad, pero es que yo creo que la universidad agranda determinados problemas. La universidad, para mí, viniendo de la sociología del trabajo y conociendo otros ámbitos laborales, es uno de los espacios más competitivos que he conocido. Sí. Es un espacio donde nos tiran a competir. Y nos tiran a competir como alumnas, como alumnos, como profesionales, y entonces yo tengo que competir con mis compañeros de departamento con los que llevo 15 años, a los que adoro, ¿no? Sí. Y eso no es un problema nuestro de ser buenas o malas personas, es que digamos que nos tiran al circo, ¿no? Sí. Eso por un lado, entonces eso es un problema. Y esto lo junto con la cuestión de género. Las mujeres cuidamos a todo el mundo. Cuidamos a nuestros compañeros, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros padres, cuidamos a nuestros suegros. ¿Por qué? Porque creemos que es importante cuidar. Y yo quiero reivindicar eso, ¿eh? Quiero decir, no, lo que quiero es que ese cuidado sea compartido, pero me parece que tenemos que poner en valor cuidar a las personas y que nos cuiden también y dejarnos cuidar, que también eso es importante, ¿no? Entonces, ese estudio existe, otros estudios también existen. Una de las cosas que veíamos esta mañana, por ejemplo, era cómo la población activa femenina a partir del tercer hijo disminuye casi 15 puntos. O sea, que me parece un dato de la población española, eso por un lado. Y otro de los datos que me parece, y que lo arrojo ahí, solo para que lo valoremos, es el número de horas no pagadas. El número de horas pagadas ha ido disminuyendo, ha ido aumentando el número de horas no pagadas, pero sobre todo el número de horas no pagadas de las mujeres, ojo. ¿Y sabéis las mujeres que tienen más horas no pagadas? Pues entre ellas son las de restauración y las científicas y técnicas. No estamos hablando de un problema de precariedad, en este caso estoy hablando de un problema de autoexplotación. Autoexplotación porque queremos llegar, porque necesitamos llegar y porque lo vamos a hacer además con todo el peso de los cuidados, porque no lo vamos a dejar de hacer, porque éticamente no nos parece que sea reprobable dejarlo. O sea que yo creo que cómo juntamos todas esas piezas de un puzzle que es tan difícil. Primero repartiendo, pero yo creo que hay una responsabilidad estatal gravísima que el Estado no está asumiendo y que lo tiene el Estado y que luego lo tienen las pequeñas administraciones y la universidad es una administración más y no tiene en cuenta el tema de los cuidados. Como decía Rosa, o como habéis dicho alguna de vosotras, nos ponen un plan de igualdad donde nos igualan a todos. Igualarnos a todos significa continuar la discriminación porque necesitamos acciones positivas, porque si no, no vamos a salir nunca, y aunque seamos las mejores, porque el número de egresadas es más alto, porque el número de mujeres con mejores notas es más alto, pero da lo mismo, es que da lo mismo, porque la pinza que nos dice el CSIC, acordaros de la gráfica de escalera, se ha agrandado, de tijera, perdón, se ha agrandado con el paso del tiempo, entonces es un problema. Bueno, yo pedía la palabra. Sí, Magdalena. yo quería intervenir porque creo que debo matizar una cuestión relativa a los planes de igualdad, habida cuenta que estoy franqueada por personas con tanta
cualificación. Efectivamente, los planes de igualdad, se hizo la consulta al Ministerio de Trabajo y entonces efectivamente solo era susceptible, nos dijeron que solo era susceptible de negociación la parte relativa al estatuto, o sea, a los y las trabajadoras, ¿vale? Relativos, por tanto, que es de aplicación el estatuto de los trabajadores, ¿vale? Entonces, toda la función pública, todo el estatuto básico del EBEP, el estatuto básico del empleado público, quedaba fuera. Tengo que decir que es que parece que todo el mundo tiene exactamente y milimétricamente los mismos derechos, y eso no es así, porque son levemente iguales, pero efectivamente no son idénticos los derechos que se reconocen en el Estatuto de los Trabajadores y en los derechos que se reconocen en el EBEP. Sí. Y otra de las cuestiones esenciales que nos hemos metido bastante el cobre es el tema de los y las estudiantes. Hemos metido fuera de la negociación un eje que luego al final ha quedado diseminado de estudiantes, pero efectivamente ha quedado fuera de la negociación porque, como muy bien se ha dicho aquí, la negociación colectiva es para los y las trabajadores, ¿no? Las personas trabajadoras, que efectivamente se dista mucho, como se está diciendo aquí, de nuestra realidad universitaria. O sea, es decir, que efectivamente esa normativa que intenta, es decir, cohesionar, porque intenta dar las mismas reglas para todos los ámbitos, pues efectivamente se estrella, y esto lo estamos reivindicando constantemente en administraciones públicas y particularmente en universidad, que necesitamos legislación específica. O sea, lo que estamos reivindicando mucho a los ministerios es, mire usted, efectivamente, denos una regulación específica para universidades, porque es un sistema verdaderamente muy asimétrico, como estamos viendo. Hemos emprendido, que me van a dar más bofetadas que en el carnet de identidad, un informe que no me ha pedido nadie sobre estudiantes, sobre las estudiantes, porque he tenido hasta hace nada encima de la mesa 3 expedientes de estudiantes embarazadas que, con las tasas de natalidad que estamos diciendo es irrisorio. La Universidad Complutense de Madrid tiene 60.000 estudiantes. 60.000 estudiantes, yo tengo 3 expedientes encima de las, y qué problema, porque si se presenta el examen, si no se presenta el examen, se deja que el profesor o profesora decida, hay que levantar el teléfono para que el decano, la decana, nuestra vicerrectora, mire usted, pero ¿dónde estamos? O sea, ¿pero dónde estamos? Y además, efectivamente, yo noto lo que tú estás diciendo, y es que no hay unos derechos laborales, porque no lo son. Efectivamente, las estudiantes no tenéis una relación laboral. Por lo tanto, efectivamente, desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, pues efectivamente tienen, es decir, una serie de cuestiones o de dificultades añadidas en la vida académica. Entonces, voy a hacer un informe que nada más esto que de cada identidad, porque voy a decir que qué pasa con las estudiantes que se quedan embarazadas. Eso no puede ser un acto graciable. No, graciosamente, como esta alumna, entonces la pelea no es esta alumna, es que como institución, ¿qué hacemos con las estudiantes que deben tener también sus derechos? No solo es lo laboral, insisto, que deben tener sus derechos, porque son unos derechos de la ciudadanía, a tener sus hijos e hijas y la perimaternidad, es decir, a criar a sus bebés, ¿no? Y yo creo que eso también lo debemos introducir, que es lo que pasa con los estudiantes. Y luego, como muy bien me ha matizado, que no puedo decir nada, así que porque aquí, ¿dónde he ido a caer? Efectivamente, también nos indicaron que no teníamos que hacer ni registro, ni auditoría retributiva, ni registro. Entonces, hicimos el diagnóstico del plan. En el diagnóstico del plan, indudablemente, porque te obligan a hacer un diagnóstico del plan, aflora, efectivamente, ahí en el diagnóstico tú tienes que ver, pues si hay brecha, que en ninguna universidad superamos el 25% de la línea roja, etcétera, etcétera. Pero sí nos incorporamos, y con esto acabo, pero que ese informe es muy relevante, que si no tenéis os lo pasaréis, que seguro que tú lo tienes. No lo tengo. ¿No? Pues te lo paso. Vamos a ver, nos incorporamos también con mucha dificultad política, porque lo peleamos también mucho políticamente, en un informe sobre brecha de las universidades que convocó a unas, no sé si a todas, el Ministerio de Universidades, para que le diéramos los datos. Entonces, la Universidad Complutense, no sé si la Carlos III, pero desde luego la Complutense, sí que participó en una macro encuesta que ha hecho el Ministerio de Universidades, que se presentó. Y entonces, ahí se observa efectivamente que hay una brecha en las profesoras, en esa edad, entre 30 y 39 años, que coincide
con la etapa reproductiva, esa edad es evidente. En la Universidad Complutense, ¿está demostrado que hay un sesgo en el acceso? Pues no lo sé, pero desde luego hay un sesgo en la promoción. Yo digo que sí, porque efectivamente si comparamos el número de egresadas, que es un 60% frente a un 40%, dependiendo de las titulaciones, si luego vemos las alumnas de doctorado y el gap del doctorado, de las alumnas de doctorado, frente a las personas que comienzan la carrera de investigación, en mi opinión ahí hay una brecha de acceso. No lo puedo demostrar, no hemos entrado en ese, pero en mi opinión sí hay una brecha en el acceso, o sea, sí hay una discriminación en el acceso, pero desde luego la que es evidente, porque es completamente medible, es en la promoción profesional. Eso es incuestionable. Por todo lo que se ha dicho aquí, por todos los datos. Entonces, yo creo que debemos seguir un poco en este aspecto. Nos han convocado a una reunión el viernes, supongo que se querrá ampliar el número de universidades en el cual se hace el informe de brecha, pero yo creo que, bueno, pues esos datos, cuando entiendo que sean más públicos, pues serán muy, muy relevantes. Sí, al final el debate, aparte de la maternidad, también tenemos el hecho de ser mujeres, ¿no? Porque vamos añadiendo y ya pues no hemos hablado de mujeres racializadas, pero imaginaros en la universidad, ¿no? Ser extranjero es súper guay, ganan muchas veces más que nosotras. Yo que viso contratos, digo, no me tenía que llamar Saíde Baranda, me tenía que haber llamado Guachi Guachi y hubiera ganado 3 veces más, ¿no? Pero ellas no se les ve racializadas, ¿no? Es difícil en la Carlos III y en otras muchas universidades ver también esa parte, ¿no? de la universidad, que creo que es interesante que también veamos esa perspectiva, ¿no? Que al hecho de ser mujer, aquí en el plan de igualdad, en el último diagnóstico salían que titulares de menores de 40 años, creo que había como un 95% de hombres, los nuevos titulares, pues ahí lo tienes. Y un 5% de mujeres. Ahí lo tienes. Ya está la promoción. Ahí lo tienes. No quiere decir que no estemos acreditadas a titulares, simplemente que no sabemos por qué ganan más los chicos las oposiciones que las chicas. Que no te sacan la plaza. Que no te sacan la plaza o bueno, no se sabe muy bien. El caso que, bueno, estamos también en comisiones de valoración y ves currículums que te dicen, no, pues es que tiene un puestazo, pero ¿un puestazo de qué? Es que esta persona cumple esto, cumple esta persona. Pero resulta que está debatiendo entre un hombre y una mujer. Y él tiene un puestazo y yo digo, ¿y esto no es un puestazo en ella? Porque, ¿qué es eso de un puestazo? Estamos baremando mérito y capacidad, ¿no? Porque aquí es un puestazo y aquí no. Sí significa lo mismo, hay unos estatutos, tenemos claramente la baremación, ¿no? Pero esto sigue existiendo. Y también, ¿quién está baremando la ciencia, ¿no? Decimos, los proyectos tienen que tener perspectiva de género. ¿Qué es eso, la perspectiva de género? Como bien dice. Totalmente. Pero sobre todo, ¿quién evalúa eso? ¿Quién evalúa si eso tiene perspectiva de género o no? Yo digo, va a tener perspectiva de género, pero luego todo mi proyecto está redactado en masculino. Y meteré una variable que es sexo, o que es género, o que es sexo, y también voy a hablar de otrox. Ya, pero el sexo no es género, otrox, diversidad. O voy a hablar de las lesbianas, y tú, eso es diversidad sexual. No es sexo, y están hablando de sexo, ¿no? Y lees cada cosa y dices, ¿pero quién evalúa eso? Entonces yo también creo que podemos abrir aquí otra línea de debate, ¿no? Sobre las evaluaciones. ¿Quién evalúa? Y una cosita nada más, ahora le voy a dar la palabra a Jacqueline. Es cierto que yo a Jacqueline, a la pobre, le he hecho una encerrona como buena alumna y que encima me sigue como todas las que me acompañan hoy en la mesa. Y le he dicho, busca qué hay para las alumnas, porque yo no sabía nada de que hubiera algo para las alumnas. Como bien ha dicho, no la formaron. Y mira a ver qué se necesita. Claro, en el único sitio donde se nombra al alumnado es en el plan de igualdad, por eso ella lo ha dicho. Quizá hay que hacer normativas en paralelos, efectivamente, no deberían de estar ahí, pero sabemos todo el mundo que podemos hacer normas, como se ha hecho la Complutense, que estudiantes víctimas de violencia de género o sus descendientes puedan estudiar en la Universidad Complutense. Sí, hemos conseguido la exención. Con las exención de tasas. Con una demostración, no sé qué. Eso es una medida para que las hijas e hijos de víctimas no paralicen a lo mejor su carrera por haber tenido otro tipo de problemas. Y esto ayuda, ¿no? A la igualdad, al acceso universitario. Entonces, que ella ha mirado el plan de igualdad porque es en el único sitio donde se nombra
a las estudiantes en este sentido? Adelante, Jacqueline, si puedes. Sí, yo abonando un poco a eso, lo que quería mencionar es que creo que mucho del tema de género también lo cargamos a cuestas. Pues yo trabajé 7 años en una unidad de género en mi país y todo lo que se decía de género nos lo tiraban a nosotras sin que fuera nuestra responsabilidad. Y es ahí donde yo vuelvo otra vez. ¿Dónde está la responsabilidad? Nosotros ahí estamos, cierto, yo fui y busqué en la política porque esperaba, como técnica de género que he sido, que hubiese alguna medida en el tema de los alumnos, sin saber que eso solo era para los trabajadores y trabajadoras, ya en otro término. Pero sí considero que la universidad tiene responsabilidad con el alumnado y en alguna parte debe de estar. No necesariamente tiene que asumirlo la unidad o la unidad de igualdad, no, porque el tema de género no le corresponde totalmente a la unidad de igualdad, ni en el caso del Instituto de Género, porque no es un tema exclusivamente de estas dos áreas, es de la institución, y eso habla para todo. Entonces creo yo que también es asumir la responsabilidad que nos corresponde cada uno, y no ver con el ojo pacho, como decimos en mi país, ¿no? Cerrar un poco el ojo y decir, sí, es que estamos implementando medidas, vayan a la unidad de género y ahí les van a decir, no, o sea, abra usted también y diga lo que está haciendo. Entonces yo creo que, porque a mí me pasó, cuando llegaban a decir, es que va a haber cooperación internacional, ¿dónde está la unidad de género? Vayan a llamarla. Entonces, ¿por qué? Porque iba a haber dinero, porque iba a haber esto, porque iba a haber lo otro. En el resto de reuniones, ni nos volvían a convocar, nos cerraban la puerta, ni nos miraban, ni nos querían ver. Entonces también, ¿en qué medida somos importantes? ¿En qué medida realmente se implementan las acciones? ¿Y en qué medida se responsabiliza? Y como decía aquí la profe, también es que no es solamente cuestión que si yo quiero o no quiero, es que es ley. Y eso es lo que yo creo que no hay que bajar el renglón. Es que no es porque yo quiera que lo hagan o no lo hagan, es que es ley. Hay leyes, y hay leyes de que vienen casi desde los derechos humanos. O sea, la CEDAW, la plataforma de Beijing, y bueno, podemos empezar desde por ahí. Entonces, no es que quieran o no quieran, es que es ley. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien de la sala quiere hablar? Porque nos queda poquito, ¿queréis preguntar alguna cosa? ¿No estáis ahí asustados? Nuestros 2 chicos de la sala. Solo contar, bueno, y también nuestra alumna, pero como ven en la pantalla solo mujeres, tenemos aquí. También quiero contar que los hombres también, o sea, que yo cuando hablo de estas medidas hablábamos de la maternidad, ¿no? Hablaba ahora mismo Suárez Ojeda, pero yo tengo un estudiante que es mayor, que tiene 2 hijos y que su mujer trabaja, él estudia y, pues, por ejemplo, los horarios le perjudican mucho porque tiene 2 días por la mañana, 2 días por la tarde, pero bueno, lo solventa. ¿Qué pasó la semana pasada? Que confinaron a su niño pequeño en casa, porque cierran un aula, como me puede ocurrir a mí, y yo me puedo acoger al teletrabajo, doy mi clase, pero él no. Y me dijo, profesora, voy a tener que faltar porque yo me tengo que quedar con los niños, mi mujer va a trabajar y tal. Perfecto. No te preocupes, yo en clase me voy a conectar online. Si me lo hubiera pedido una mujer, también lo hubiera hecho. No es mi obligación, no hay ninguna norma, al contrario. Incluso me puedo jugar que alguien reclame que quiere la clase online. Pero creo que cuando hablábamos de voluntades, que hablabais de voluntades políticas, yo quiero hablar de voluntariado, que a veces es lo que hacemos activistas académicas, ¿no? Y con la colaboración también de hombres y de compañeros, que intentamos, pues eso, ¿no? Como dice Magdalena, hay una alumna embarazada que más te da adelantarle el examen para que se pueda ir tranquila de cuando se acuerda de cuentas, ¿no? Que es una semana, que no estás pidiendo otra cosa. Entonces, bueno, ¿alguien de la sala alguna cosa? ¿Me dejas? ¿Sí? Que diga, ¿No? una Bueno, cosita? mientras se lo piensan, si quieren preguntarnos algo, que los vemos asustados. Begoña. Sí. Son mis muchachos. Estoy súper orgullosa. Ya con lo del divorcio que he conseguido. Me han puesto una cara. No, yo, y además ellos están aquí, ellos saben que es verdad, yo también por contar algo positivo.
Yo más que llamar al voluntariado, yo llamaría a la acción política, ya sabéis. No, por he supuesto. dicho que es todo voluntariado, no he dicho digo, que debería ser, vale, por vale. favor. Digo, llamar a la acción política hablo de unidad de acción, pero en realidad lo que digo es aunar voluntades para avanzar juntos, para avanzar juntas, ¿no? El último curso, que vosotros no sé si sois del último o del anterior, el alumnado nos planteó una modificación en la asignatura Sociología del Género. Salió del alumnado. Fueron las alumnas y los alumnos los que nos pidieron que Sociología del Género se modificara, que se dieran algunos temas y que otros temas, por favor, se dieran en, por ejemplo, Sociología General. Y que en Sociología, esto es un caso muy concreto, que probablemente es más fácil de aplicar que en otros casos, y que empezáramos a recuperar la historia de las mujeres sociólogas. Y que la historia y lo que plantean los hombres sociólogos, que han sido siempre los que nos han dicho que son los padres de la sociología, se dé en Sociología General porque es donde toca. Y que hablen de cómo Durkheim, Marx y Weber hablaban de las mujeres, pero en Sociología General. Y además nos planteaban eso, por un lado, modificar vuestra asignatura, por otro lado, que se modifiquen el resto de las asignaturas y un plan mucho más ambicioso que se transversalice el tema del género de verdad en toda la universidad. No nos toca transversalizar a nosotras, porque es lo que dice Jacqueline, esto es un problema organizativo y es una responsabilidad del rectorado, pero parece que hay por ahí una iniciativa que se está haciendo esto. Hemos cambiado la asignatura, algunas asignaturas han incorporado la perspectiva de género con gente que probablemente es bastante afín a nosotras, que es verdad que existen después relaciones personales que facilitan o dificultan. Y transversalizar el tema del género en todas las asignaturas. Lo único que tengo que decir es que desde que llevo trabajando con Celia y todo el equipo de Leganés, yo he aprendido muchísimo. Porque la sociología para mí era mucho más fácil, porque me parece la sociología, la historia, digamos las ciencias sociales. Pero yo no veía cómo trabajar con otras ciencias más, ciencias naturales más duras. Desde que trabajo con ellos, que trabajo con ellas, yo he aprendido muchísimo. Pero he aprendido muchísimo no solo de contenidos, he aprendido muchísimo de formas de trabajar que para mí me parece casi tan importante como contenidos, ¿no? Y entonces, a mí me parece que esto es posible, que no va a ser en un día, no va a ser en dos, pero desde que empezamos a trabajar, que estábamos más sola que la una, cuando nos conocimos ahí con aquel abrigo blanco rosa, al día de hoy, yo creo que tenemos que poner en valor lo que hemos avanzado y reconocer y también no solo contar las cosas que nos faltan, sino también esas buenas prácticas para que otra gente las siga. Es decir, aquí se han dicho algunas cosas, ¿no? El tema de la exención de las tasas, el tema de que vais a darnos el tema de la brecha que existe, lo de los sexenios, aunque con limitaciones, lo de las horas, pero no nos las cogemos porque nos penaliza luego. Son buenas prácticas que las oigan otras personas porque aprendemos las unas de las otras y yo creo que es la única manera de avanzar, ¿no? Entonces, y además eso, quería poner en valor que también desde abajo, desde el alumnado, salen iniciativas que nos hacen también a nosotras movernos y eso me parece tremendamente positivo. Quería acabar con esta cosa como buena. Bueno, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta en la sala, si queréis, vamos cerrando el debate, una intervención. ¿Queréis intervenir? No. Bueno, pues si queréis, vamos de izquierda a derecha. Marian, ¿quieres sacar algún tipo de conclusión? Bueno, yo por intentar seguir con el ánimo positivo que ha añadido a la sesión Begoña Marugán, pues decir que, bueno, que yo creo que otra academia es posible y que a veces muchas cosas de esas lógicas que van incorporadas a la propia universidad, que salían aquí, que bueno, poco a poco hay cosas que sí que están en nuestra mano y que yo creo que la suma de muchas pequeñas acciones puede hacer que realmente se cambie, ¿no? Y claro que no vamos a poder corregir todo lo que está, pero cada una desde su pequeñita parcela sí que puede ir haciendo cosas que cambien y que al final, aunque no es solo nuestra actividad, una parte a mí me parece muy bonita a mí, es la docencia, y la docencia también es sembrar semillas en el alumnado, y aunque no todo el alumnado a lo mejor
esté tan a favor, ¿no? O esté proclive de seguir remando, probablemente sí que caiga en alguna cabeza una semilla que posteriormente vaya germinando en otros sitios y eso contribuya también a cambiar las cosas no solo en la universidad, sino también fuera de ella. Bueno, en mi caso yo creo que también por la misma línea, yo creo que incluso este debate también nos enriquece a todas, aprendemos de todas. Yo creo que eso que nos tiene que quedar para seguir luchando y que, porque es así, es poco a poco, vamos escarbando poco a poco el sistema y aunque nos tire tierra encima vamos a seguir floreciendo. Entonces, nada, agradecerles por el espacio y bueno. Muchas gracias. Yo hablo un montón ya, Magdalena. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que me han dicho con mis compañeras. La verdad es que ha sido un verdadero placer estar aquí. Lo que yo quiero poner de manifiesto es que ahora, en el punto en el que estamos, y está desde luego dicho con todas las palabras en el ámbito de la Unión Europea, lo que procede son los cambios estructurales. Entonces, efectivamente, creo que hemos avanzado mucho, estoy completamente de acuerdo con Begoña, estoy completamente de acuerdo con ella también en que cada manifestación o cada ejemplo puede valer, o sea, si es como un buque, ¿no? Como la quilla de un buque, tú vas como la proa de un buque, pues hay que ir abriendo terreno, eso es muy importante, el poner en valor y además pues lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Comunicar lo que estamos haciendo como instituciones, lo que me pasa sistemáticamente con Rosa, es muy importante, pero que tenemos que tener en cuenta que efectivamente choca, y con qué choca, pues choca contra un muro, que es un muro que tenemos construido, que va más allá, o sea, es que, en fin, cuando se estudia la teoría del poder, no me quiero enrollar, se ve, ¿no?, que efectivamente el poder construido tiene un sentido en sí mismo, y cuando tú estás reivindicando cosas, de ¿por qué se ponen así? Pues porque estás enfrentando un modelo estructural. Entonces, yo creo que de eso también tenemos que ser muy conscientes y también, efectivamente, poner en valor todas estas pequeñas y grandes cosas que al final se han conseguido. Yo creo que seríamos injustas, efectivamente, si desde el año 2004, con la ley de violencia en adelante, ¿no?, desde la época Zapatero, no reconociéramos que verdaderamente ha habido un avance. Mucho más lento de lo que queremos, mucho menos profundo, parece que no avanzamos, pero bueno, si somos justas en el diagnóstico, pues creo que sí que ha habido avances significativos y sobre todo no vamos a ceder, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Y vamos a plantear las batallas y luego pues unas batallas se ganan y otras se pierden. Muchas gracias. Ahora sí que voy a decir algo. Pero bueno, Begoña. No, muy corto. Vamos avanzando, pero no nos confiemos, porque hay una cosa que se llama extrema derecha y negacionismo que nos lo va a poner muy difícil. Bueno, pasamos a la profesora Sansegundo. Bueno, yo creo que efectivamente hemos avanzado muchísimo. Es impensable lo que hemos avanzado las mujeres en el siglo XX y fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX. Nosotras queremos cambiar y queremos hacer cumplir las leyes. Como ya se ha dicho en la mesa, hay una legislación que se puede cumplir, que se debe de cumplir y que es de obligado cumplimiento, y nosotras vamos a seguir continuando para velar por ese cumplimiento de la ley de igualdad, que los datos los den desagregados por sexo y por tantísimas cosas que beneficiarían en ese objetivo común de cambiar el sistema de ciencia y tecnología y hacerlo más igualitario y más inclusivo. Como decía la otra, ¿qué queréis? Queremos la mitad de todo, ¿no? No solo eso, sino también queremos cambiar la estructura académica, queremos hacerla más igualitaria, que verdaderamente, estando en la administración pública, tengamos igualdad de derecho, igualdad de acceso, igualdad de derechos civiles, pero también igualdad de derechos reales, ¿no? Pero no solo queremos eso, sino que queremos más. Queremos cambiar la ciencia, queremos cambiar los contenidos científicos, queremos una ciencia y una epistemología deconstruccionista y una epistemología feminista, cambiar esos postulados sexistas y andróginos que tanto calan en la ciencia y que llevamos muchos siglos con ese tipo de ciencia, con una exclusiva mirada masculina que segrega todo lo relativo a las mujeres, ¿no?
y vamos a seguir en este camino. Por supuesto, es un placer compartir con otras compañeras lo que cada una va avanzando, porque cada una vamos aportando nuestra pequeña visión, nuestro pequeño cambio, nuestra pequeña inquietud y ese anhelo, porque es un anhelo de cambio. Y efectivamente me sumo al libro este de Susan Faludi, que cada vez que se produce un avance, se produce una involución y un ataque, y estamos en esa involución y tenemos que estar atentas, porque las mujeres cuando han avanzado nunca se hubieran imaginado, por ejemplo, en los años 20 y 30, que había una vanguardia feminista no solo en España, sino en Europa muy potente. Ellas no hubieran imaginado, por ejemplo, en España que pasarían a ser menores de edad, ¿no? Después, con la dictadura. Entonces, bueno, pues tenemos que estar atentas y alertas, que pueden venir un retroceso y una involución peligrosa. Bueno, yo comparto lo que se ha dicho por todas mis compañeras de mesa. Estamos mejor, la ley de igualdad fue un impulso notable, el activismo hecho desde muchas de las que estamos aquí, pues también ha hecho, pero es verdad que hay que sumar. Hay que sumar, porque muchas veces muchos actos como el de hoy se hacen para y entre convencidas de la bondad de estos instrumentos. Entonces yo me quedo con el anhelo de que los alumnos, lo ha dicho Marian aquí, lo ha dicho Begoña, también son palanca de cambio. La sociedad cada vez es más feminista, es verdad que emergen otras voces, pero los jóvenes cada vez saben que las sociedades tienen que ser más igualitarias, y esta es una llamada también al alumnado para que se sume, porque quienes estamos en esta mesa estamos convencidas de la idoneidad, de la necesidad también de seguir avanzando en este tipo de instrumentos. Y os necesitamos a todos y a todas para seguir en esta lucha, que al final es lo que es. Muchísimas gracias. Yo también quiero decir esto en relación con lo que se ha hablado del alumnado. Y con lo que dice Jacqueline, de que es verdad que no han encontrado nada para estudiantes, y hay una cosa que decía mi directora de tesis, la catedrática Teresa Riesgo, me decía desde el principio, que es que hay una cosa que se nos olvida, que es que en la universidad las estudiantes y los estudiantes son los clientes, y no los tratamos como los clientes, los estamos tratando como la molestia. Porque muchas veces les tratamos como, ay, tengo clase, ay, no. Y primero no es así, son los que pagan, y estamos aquí porque están pagando. Si no, es verdad que les pagamos una parte de la carrera a todo el Estado español, pero un tercio, un cuarto lo están pagando cada persona que se matricula en la universidad. Y lo segundo es que tenemos que ponerlos de nuestro lado y ponerlas de nuestro lado, porque no sé si os habéis percatado que en el cole, en el instituto, bueno, más en el cole que en el instituto, hay muchos días de la paz, mucho todos nos queremos, mucha asamblea, mucha solidaridad, y luego un día descubres que los compañeros de tu hija van a mítines de Vox. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Yo he hecho algo mal. O sea, que sus padres son personas como tú y como yo, no son de Vox, pero los niños de 18 años van a mítines de Vox. Y hay que... o sea, la extrema derecha y la extrema izquierda, los extremismos, son muy hábiles en el manejo de la información, en las redes sociales, en todo lo moderno. Y nosotras, lo que dice Patricia, aquí estamos muy convencidas, nos estamos mirando el ombligo, nos juntamos, qué bien, que esto está muy bien, pero no vamos a donde hay que ir. Hay que contarlo de otra manera. Yo no sé cómo hacerlo, de verdad. Pero hay que conseguir que las personas entre 18 y 28 estén con nosotras. Porque ahora mismo están en otra cosa. Están en TikTok mirando una chica que mueve vasos muy rápido. Y no puede ser. Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por habernos acompañado esta tarde, ¿no? En este primer workshop, que hablábamos de manera general de las políticas de igualdad de las universidades. Y luego invitaros, pues, que cada mes haremos una sesión que enfocaremos a diferentes ámbitos, ya más a la investigación, a la evaluación, a la docencia. Hoy era como la introducción, también las carreras tecnológicas, que creo que es muy importante avanzar en ese sentido, y de alguna manera pues ver un poco la perspectiva en todos los procesos de formación, evaluación del sistema educativo, investigación, buenas prácticas y retos de futuro.
y también pues eso, llamar al alumnado a que participe, a que venga a estas mesas, a que nos exponga sus problemas o cómo ven ellos también y ellas, ¿no? Los problemas de la universidad, ¿no? Cuando se enfrentan, cómo ven ellos y ellas también al profesor, a la profesora, si ven esas diferencias, cómo lo sienten, porque yo creo que también tienen que ser partícipes de este debate, ¿no? Las familias funcionan con los abuelos, las abuelas, los padres, las madres, los hijos y las hijas, y cuando no escuchas a una de las partes se generan disfunciones muchas veces, ¿no? Y yo creo que aquí también pueden participar y de alguna manera dejo abierto, ¿no?, a que nos escriban para que puedan participar en alguna de las mesas de debate que afrontaremos los próximos meses. Muchísimas gracias a todas, ha sido un placer y bueno, pues es la primera jornada que hacemos por el 10º aniversario del Instituto de Estudios de Género, que es su directora fundadora, Rosa San Segundo. Si eres la directora fundadora, si no fuera por ti, pues... Importante, Rosa. Son 10 años del instituto y de trabajo conjunto donde todas de alguna manera hemos participado y bueno, agradeceros a todas estar aquí. Gracias. Muy bien.